Y tomen su lugar. Les voy a tomar un minuto nada más, porque tengo algo que compartirles. No es el mensaje de hoy, pero rara vez lo hago, pero lo voy a hacer en esta ocasión. ¿Saben? Se me han acercado personas con situaciones económicas, situaciones atorados, endeudados, problemas en desacuerdos en las sociedades en las que están metidos. Personas que están hasta el cuello de tarjetas, ya no saben ni qué, ya la industria del plástico ya se acabó, porque ya todas las tarjetas las tienen saturadas y no saben qué hacer. Pero quiero decirles algo. En lo personal, yo aprendí hace años unos principios, unas llaves que han sido de gran utilidad para mi vida, para mi familia. Y esas llaves se las he enseñado a mis hijos. Y también cada vez que tengo oportunidad lo enseño en Epicentro o lo enseño a la iglesia, aunque no estoy machacando sobre lo mismo, porque al buen entendedor pocas palabras. Por eso no hablamos de esto muy seguido. Pero quiero compartirte estas llaves. Hay varias. Pero para poder salir de situaciones complicadas que a veces nos metemos porque vivimos en un mundo que está lleno de engaños y nos dejamos engañar, fácilmente caemos en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Pero hay estas llaves que yo sí creo que vale la pena que las tengas tú y se las enseñes a tus hijos. Y una de estas llaves es el diezmo. Cuando hablamos del diezmo, la 10ª parte de lo que tú recibes. Este diezmo, Abraham fue el primero en toda la Biblia que nadie le dijo que diera el diezmo. Él lo dio de su iniciativa y apartó la 10ª parte para el Señor. El diezmo es algo que hizo Abraham y no es la ley, no estamos bajo la ley. Esto es algo que nació de su corazón. Y por cuanto lo hizo, las huellas que dejó Abraham son el ejemplo del padre de la fe. Y esta es una llave que cuando él venía de una gran victoria repartió el diezmo. Se lo dio a una sola persona llamada Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Y este procedimiento quedó como una instrucción para el pueblo de Israel. Jesús nunca lo abrogó. Sigue en pie. Y es parte de la cultura de la iglesia que entiende. La suegra de Palemón Camus, una mujer que conocí, que ya está con el Señor, cuando estaba ella muriendo, murió de cáncer, una semana antes de morir, le dijo a él, aquí tienes este sobre, es mi diezmo. Tal vez no llegue a la iglesia el domingo, pero por favor, deposítalo. Este es mi último diezmo que le estoy dando al Señor. Es una mujer que dejó una huella, un ejemplo en lo que era ese principio del diezmo. Otra llave es la ofrenda. Y ya la ofrenda ya no es el diezmo, es más allá. Es algo que aparte de tu diezmo, tú lo das de tu generosidad, de un corazón agradecido. Es una ofrenda que das con esa liberalidad, voluntariamente, y la estás dando. La tercera es cuando haces una promesa delante del Señor. Cuando tú estás en una situación donde le dices al Señor, Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo esto. Y cuando tú haces ese acuerdo entre tú y Dios de la promesa, no te tardes en cumplirla. Ana prometió que si le daba un hijo a Dios, ella se lo dedicaría a él. Y Ana lo hizo tal cual. No podía tener hijos, pero cuando Dios le concedió tener un hijo, lo primero que hizo fue apartarlo, y después de que lo destetó, lo llevó allá al templo y lo dedicó al Señor. Y fue Samuel uno de los mejores profetas, los más sobresalientes del Antiguo Testamento. Ana fue bendecida, tuvo 5 hijos más. Pero no solo eso, sino que su hijo fue un modelo de profeta para Israel.
Entonces ya vimos diezmos, ofrendas, promesas. Hay otra, bendecir a Israel. La Biblia me dice a mí, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Desde entonces hemos tenido que aprender a bendecir también a Israel. Aunque ellos no creen en el Mesías y lo rechazan, la promesa sigue en pie, que si los bendecimos, Dios nos va a bendecir a nosotros. Y algo que aprendí fue bendecir al pueblo de Israel. Algo que hacíamos en un tiempo allá en Japón era juntar recursos para comprar los boletos de avión para los judíos rusos que estaban buscando maneras de salir de Rusia y regresar a Israel. Y la iglesia de allá juntaba boletos y se los comprábamos para que fueran de regreso a Israel, a cumplir con algo que Dios les había dicho: volveré a traerlos de los confines de la tierra. Y nosotros, que ni siquiera nos conocían, participábamos en eso. Bendecir a Israel. Las naciones que no han bendecido a Israel, las personas que no han bendecido a Israel, lo vemos en la historia, les ha ido muy mal a los que los han atacado, los que los han tocado, los que los han ofendido. Les ha ido muy mal. Pero si nosotros entendemos este principio de bendecirlos, independientemente si creen o no creen, sino bendecirlos como Dios nos ha dicho, entonces la bendición viene sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Ese es el número 4. Número 5, las limosnas. Las limosnas son algo que ya no es diezmo ni ofrenda, ya no es promesa, ya no es algo para Israel. La limosna es algo que tú vas a encontrarte a alguien cruzando tu camino que está en necesidad, y al buen entendedor pocas palabras. Tú sabes que esa persona lo necesita y no te lo va a devolver, tú se lo das. Cornelio dio limosnas y el ángel bajó y le dijo: tus limosnas y tus oraciones han subido para memoria. Para memoria. Están escritas en el cielo esas limosnas. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Todo esto le preguntaron: ¿cuándo lo hicimos, Señor? Y Jesús dice: lo hiciste con cualquiera de ellos, lo hiciste también conmigo. Entonces la limosna es un estilo de vida de nosotros como cristianos. Y la última, esta sexta, es la primicia. Darle a Dios lo primero. Dios nos dio lo primero y lo mejor. Nos dio a su Hijo. Dios nos dio lo primero y Él quiere que seamos como Él es. Que le demos y lo honremos a Él con lo primero. Al pueblo de Israel le decía: lo primero de tu cosecha, los primeros frutos, apártalos y tráemelos. ¿Por qué? Porque era una forma profética de decir: estoy viendo que ustedes entienden que yo les di a ustedes lo primero, yo espero de ustedes lo primero también, en el dar. Cuando alguien aparta la primicia es al inicio del año. Por lo general apartamos el primer día del año, o en esas semanas o en ese mes, apartamos para el Señor lo que corresponde a la primicia. No me preguntes cuánto es ni de qué se trata. Tú sabes lo que es la primicia, dásela al Señor. Cuando empecé el negocio, Dios me enseñó que lo primero que yo vendí ese día fue la primicia y se la di al Señor. Cuando abrimos Amistad de Monterrey, llegó una persona con nos dio una ofrenda para la congregación y aparté eso como la primicia. Fue lo primero que llegó aquí. Lo primero que llegó a las ánforas de Amistad de Monterrey fue eso. Y lo tomé y lo dimos como primicia para el Señor aquí. La pregunta es: ¿y luego? Pues hasta la fecha Dios nos dio este lugar. Y Dios nos dio las aguilillas y nos dio la morita y nos ha bendecido. Y pregúntame si debemos algo. No debemos nada. ¿Sabes por qué? Porque conocemos esas llaves y no queremos quedarnos
en lo secreto para que tú no sepas. Queremos que tú las apliques para que tú seas bendito y bendigas toda tu casa. ¿De acuerdo? Estos son principios que yo le enseño a mis hijos. Ahora, cada quien, como les digo, esto es algo secreto. No tienes que poner tu nombre en el sobre. No se trata de eso. Se trata de que entiendas que tú estás en una relación directa con Dios y que Dios conoce tu corazón. Que no seamos mezquinos ni avaros, que no andemos dando ahí campanadas para que todo el mundo sepa, sino que lo hacemos para el Señor y lo hacemos de todo nuestro corazón. La mujer que dio sus últimas 2 moneditas, una mujer muy pobre, Jesús estaba en el lugar donde estaban las ofrendas, y cuando soltó lo que soltó, ni se oían esas monedas, y están sus discípulos viendo. Inmediatamente Jesús, sin siquiera haber oído, volteó y dijo: esta mujer ha dado más que todos. ¿Por qué dijo eso? Las matemáticas del mundo, pues el que da millones, pues es el que más dio. No, fíjate que no. Es la que dio con un corazón sacrificado, humilde, silencioso, sin jactancia, y lo dio. Y eso es lo que le pesa al Señor, es lo que cuenta, es lo que retumba al cielo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Las matemáticas de Dios son distintas a las nuestras aquí en la tierra. Nosotros hemos sido bombardeados de las matemáticas del mundo. De 5 menos 2 son 3 y 5 más 2 son 7. Y esas son las matemáticas, hasta ahí llegamos, no nos alcanza para más. Pero en las matemáticas de Dios, pues Dios mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y muchos se rompen la cabeza para entenderlo, que los 3 son uno. No entienden ese misterio. Otros no entienden que con 5 panes le dio a comer a 20,000 personas. No lo logran entender. Y que regresaron 12 canastos. No lo logran entender. Se les complica las matemáticas del mundo. Pero ese es el misterio de estas llaves, que abren un campo misterioso, pero muy poderoso y muy cierto. Tiene mucha validez. Entonces, si hacemos esto como un estilo de vida, ahora que termine el año, proponernos el año que entra, hacer las cosas como Dios dice, como lo hacía el pueblo de Israel, y te vas a dar cuenta cómo Dios cumple su palabra con su pueblo, con cada uno. El enemigo ataca mucho eso. Dice: no te dejes. A mí, ¿sabes cuál fue la primera predicación que me tocó cuando yo fui a un grupo de cristianos? Me invitaron, yo me acababa de recibir a Cristo en un restaurante, y me invitaron a una reunión. Eran unos 20 o 30 personas, fuimos Adrián y yo, y estábamos ahí. De cierto iba Sergio Treviño también y Cristi, los 2 de Monterrey, viviendo en Puebla. Y total, ahí está el pastor hablando, y querían moverse a un local nuevo y necesitaban para una renta, para reconstruir el local. Y empezó a enseñar sobre el diezmo y sobre el dar. Y yo luego me agarré la cartera y dije: no, a mí no me agarras nada. Es lo que pensé. Pero sabes, la palabra tiene tanto poder, tanta luz, que te deja la alternativa de creer. Te deja la alternativa de creer. Y le creí a Dios. Y cuando le creí a Dios, volteé, me acuerdo muy bien, volteé y vi a Sergio, se me quedó viendo y dijo: los de Monterrey, imagínate a los de Monterrey, que somos así especiales, ¿eh? Y ese día, los 2 norteños aprendimos una llave, la llave de dar. Y no ha habido día que Dios no nos haya bendecido. Y yo quiero que tú seas bendecido. Dios quiere que tú seas bendecido. ¿Sí estamos entendiendo eso? Son misterios, no lo entendemos. La viuda dio harina y aceite y le dijo el profeta: a mí me das primero. Y pues ella dijo: ¿cómo? Pues pobrecita, cualquiera diría: no, no es justo. Pero así le dijo el profeta y lo hizo, y nunca le faltó harina, nunca le faltó aceite. No les faltó. Porque cumplió un principio, un misterio que no entendemos. Entonces seamos sensibles en todas estas áreas. Y concluyo así, estamos cercanos al final del año, para que te vayas preparando, porque no sabemos qué venga el año que entra,
pero en tu casa no va a faltar nada. Te lo vuelvo a repetir, en tu casa no va a faltar nada. Mantén esas llaves a la mano y no te las quedes para ti nada más. Enséñaselas a tus hijos y los vas a bendecir. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te decimos gracias por tu bondad, porque eres un Dios que da. Nos diste a tu Hijo lo mejor, lo más amado. Nos diste la vida, nos diste este cuerpo, nos diste el aire, nos diste este mundo en el que vivimos. Nos diste la comida, Señor, que sustenta nuestros cuerpos. Nos diste todo, Señor. Este lugar, Señor, nos has dado toda buena dádiva. Yo te pido por todos y cada uno de tus hijos, que estos misteriosos instrumentos que mueven los cielos, Señor, nos enseñes a manejarlos con sabiduría, no con ambición, no con avaricia, no con codicia, sino con temor y con agradecimiento, y que seamos buenos administradores para extender tu reino en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén.